Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Misael Lacayo y en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de litiasis renal. Así que vamos a comenzar. La definición. Se define como la sucesión de etapas que concurren en la formación y crecimiento del cálculo o lito en el riñón y o la vía urinaria. La composición más frecuente son cristales de oxalato de calcio, un 60-65%. No constituye una enfermedad como tal, debido a que puede ser una complicación de diferentes enfermedades. El paciente, la persona puede tener una enfermedad que esté causando una formación de litos. La epidemiología. Es interesante ver que esta enfermedad o este trastorno está más desplazado hacia el lado de los hombres. De cada 3 hombres hay una mujer que padece esta enfermedad, o sea, es más prevalente en hombres que mujeres. Aquí también podemos ver que 5 o 12% de la población de los países industrializados padece algún episodio sintomático antes de los 70 años de edad. Esto se debe a que, bueno, la industria trae un tipo de estilo de vida, un tipo de alimentación, y entonces cambian todos esos factores nutricionales, de estilo de vida. Factores de riesgo. Podemos observar o definir factores de riesgo intrínsecos y extrínsecos. En primer lugar, podemos observar la edad. La edad es un factor muy importante. Podemos poner un promedio de 30 a 50 años, es la media para la aparición de los cálculos. Ahora, la genética, un componente hereditario, está presente en esta enfermedad. Por ejemplo, podemos ver que hay enfermedades o trastornos como la hipercalciuria, la hiperuricusuria, cistinuria, entre otros, que tienen un componente que puede pasarse entre familiar, entre abuelo, papá, padre e hijo. Hay otro componente como es la raza. La raza blanca está más predispuesta a, bueno, sufrir de esta enfermedad. Ahora, un segundo punto que quisiera recalcar es que esta enfermedad es bastante recurrente. Puedes tener un 50% de probabilidad de que vuelvas a presentar esta enfermedad si es que no ha habido un buen tratamiento, una buena intervención, así que es muy importante. Y como dato, es la tercera enfermedad urológica más común. Ahora vamos a pasar a los factores de riesgo extrínsecos. Entre los factores de riesgo extrínsecos podemos ver los factores hormonales. Dado que el embarazo, por ejemplo, también es un estado en el que las hormonas están variando constantemente. Vemos aquí otro factor de riesgo que es las alteraciones anatómicas. Por ejemplo, ectasia tubular renal, obstrucción de la unión pleuroteral, divertículos en cálices renales, etc. Otro factor de riesgo importante son los fármacos. Vemos acá atazanavir, indinavir, que son fármacos anti-VIH, bueno, que están implicados en la formación de estos litos, pero es más o menos un 4% de probabilidad. Es poco en realidad, no es tan común, pero hay que tener presentes que hay probabilidad de que haya formación de cálculos. El topiramato, que es antiepiléptico, también se demostró que puede ser causante de litiasis renal, y la sulfadiazina, sulfas, específicamente sulfadiazina, también está implicada en la formación de cálculos renales. Ahora, enfermedades predisponentes, podemos ver enfermedades crónicas, ¿no? Obesidad, dislipidemia, diabetes, que pueden ser causantes de inflamación intestinal, mala absorción, porque son enfermedades también metabólicas. Ahora, por propiamente dicho, la enfermedad intestinal puede causar una alteración en la absorción de los minerales que vemos en la orina. Y bueno, la gota, que es una enfermedad propia de mineral que conocemos, el ácido úrico. El estilo de vida. Este es un punto en el que muchas personas son deficientes, es lo más complicado de cambiar, ¿no? Bajo consumo de agua, por ejemplo. Y bueno, el sedentarismo, estrés son partes muy deficientes en el estilo de vida que afecta mucho a la comunidad, bueno, y en general al mundo. El clima, el área geográfica también es una parte muy importante. Los trópicos en el verano hace calor, uno suda y puede deshidratarse rápidamente. Y eso puede ser un predisponente a concentrar la orina y que pueda exacerbar, ¿no?, todos estos predisponentes. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar acerca de la fisiopatología. Pero primero vamos a tocar este punto. Vamos a tener claro esta base. A este primer punto, vemos acá 2 puntos, le vamos a llamar producto de solubilidad. Y a este segundo punto, producto de formación. Vamos a imaginar 2 puntos de corte acá y acá. De aquí para acá, de aquí para acá. Ok. Este lado de aquí, vamos a imaginar un envase. O vamos a imaginarlo con orina, ¿no? Que es como, eh, vamos a imaginar que es el solvente. Y tenemos solutos que hay en la orina, ¿no?, que son minerales, como ya conocemos. Ahora, al igual que cuando aprendimos en química, esto tiene un punto de el máximo que se puede diluir. Y este sería el punto de solubilidad. Un punto en el que ya no puede diluirse más y empieza a sobresaturarse. Esta sobresaturación, cuando empieza a pasar este rango de aquí, aquí comienza a cristalizarse. Entonces las sales que hay en la orina se pueden cristalizar en este rango de aquí, ya sea por mediadores o simplemente espontáneamente. Pero se cristalizan y se vuelven a diluir espontáneamente. Ahora, cuando está este rango, avanza, avanza, avanza y llega al punto de formación o producto de formación, lo que pasa es que
ya empieza a haber un fenómeno que se llama la nucleación y que es espontánea. Este núcleo viene a ser la unión de varios cristales, digamos, pero que es la materia prima para iniciar el proceso de la litogénesis. Entonces, cuando se pasa este punto aquí, cuando se concentra un soluto de tal forma que llega a su producto de formación, es ahí donde comienza a formarse el cálculo. Ahora, entendido esto, vamos a pasar a los pasos para la formación. En primer lugar, ya hablamos de la sobresaturación. Vemos aquí un glomérulo y la secadora ahí un poco concentrándolo. Bueno, en la sobresaturación vemos que hay tres mecanismos. Ya hablamos de un soluto, solvente, pero imaginemos en la orina. Tres mecanismos. La concentración del mineral puede variar en la orina dependiendo de estos tres factores. Exceso de soluto. Hay mucha cantidad de solutos en la orina y por eso se concentra demasiado y se sobresatura. Otro ejemplo podría ser el déficit de solvente, o sea, poco líquido, la misma cantidad de soluto, viene a ser una sobresaturación y también puede ser un factor que disponga la sobresaturación y la formación del cálculo. A la alteración del pH, que también es un factor que predispone a que empiece a formarse el cálculo. Bueno, esto un poco de sobresaturación. Ahora ya entendimos que va a empezar a formarse el núcleo inicial, y podremos ver aquí el segundo paso, germinación del núcleo. O sea, formación, digamos, un bebé que desde aquí, a partir de aquí, va a empezar a crecer el cálculo. En el paso 3, va a empezar a crecer, tiene que desarrollarse este cálculo y puede hacerlo de distintos mecanismos, de distintas maneras. Aquí podemos leer crecimiento o agregación. La matriz del cálculo, en un porcentaje muy pequeño, como 2 al 5%, puede estar conformada por proteínas, o mucoproteínas y datos, y es la matriz proteica no cristalizada. Entonces, aquí vemos un concepto muy interesante que es la epitaxis. No epistaxis, epitaxis. Vamos a hablar un poquito de eso. Aquí, digamos que este es un cálculo. Este es otro cálculo. Este cálculo de aquí, digamos, el cálculo A, cálculo B, este cálculo de aquí va a tener una conformación. Digamos que esta conformación tiene una estructura molecular y este de aquí tiene una estructura molecular. La de los dos, digamos que es distinta. Este es de ácido úrico y este es de calcio, digamos. Son distintas en conformación molecular. Distintas. Pero la forma en la que crecen el cristal, se desarrolla el cristal, se forma el cristal, cristal, es similar. Entonces, si la estructura de que se forma el cristal es similar, hay la capacidad de que estos dos se junten. ¿Qué quiere decir, por ejemplo? Vamos a tener que aumente el ácido úrico, ¿no? Entonces se forma un cálculo de ácido úrico. Y alrededor hay calcio. Ya vimos que son diferentes moléculas, pero la forma en la que se van a cristalizar es la misma. Entonces, es posible, tiene la capacidad de que el calcio se agregue alrededor de la matriz del cálculo de ácido úrico y empiece a crecer como cálculo de fosfato de calcio o presente el calcio, sin que el calcio o los niveles del calcio estén alterados, o sea, normales. Es un ayudador, digamos, un ayudante para que el cálculo de calcio pueda empezar a crecer. Bueno, eso es respecto a la epitaxis, ¿no? Ahora, crecimiento, agregación, listo, lo entendimos bien. Se puede agregar o puede ir creciendo la matriz, ¿no? Ahora pasamos al cuarto paso, el establecimiento. Ya vimos que creció y ya, bueno, llegó a un tamaño considerable, pero puede seguir madurando, llega a un tamaño aún más grande, se puede juntar entre cálculo y cálculo, se establece, madura. Y ahora en el paso 5 podemos ver que este cálculo ya maduro puede generar una obstrucción. Puede alojarse en cualquier parte de la vía alta o baja en la vía urinaria y causar toda la sintomatología que vemos de la litiasis urinaria. Ahora, entre los mecanismos de cristalización, rápidamente podemos observar lo que ya vimos, que aumenta la concentración, vemos que los minerales que están implicados en esto es calcio, oxalato, fosfato, ácido úrico, cistina, y bueno, la disminución de la diuresis. Ahora, en el pH, podemos ver que el pH predispone a la creación o la formación de un tipo de cálculo. En el caso de aquí podemos ver el pH bajo, ácido, de formación de cálculos de ácido úrico y bueno, cistina, específicamente ácido úrico. Y en pH alto o alcalino, a la de cálculos de fosfato cálcico, por fosfato. También destruido, pero específicamente fosfato cálcico. Así que podemos ver que el pH tiene un papel, una implicancia. Ahora, en la disminución de inhibidores, podemos ver que hay factores producidos por el riñón, por el parénquima del riñón, que me ayudan a que no forme estos cálculos. Ahora, estos factores o inhibidores podemos diferenciarlos o clasificarlos en de alto peso molecular, de bajo peso molecular o alto peso molecular orgánicos, bajo peso molecular inorgánicos. En los de alto peso molecular tenemos, por ejemplo, las proteínas.
los glucosaminoglicanos. En este caso, por ejemplo, podemos ver ejemplos como la nifrocalcina, la uropuntina, la proteína transdorsal. Y vemos que, o sea, son producidos por el mismo riñón y que combaten ya sea en el crecimiento, ya sea en la nucleación, pero todos estos van a apoyar a que se inhiba la formación de cálculos renales. Ahora tenemos otro punto. En otro punto tenemos los de bajo peso molecular o inorgánicos. En los inorgánicos, el más importante tenemos el citrato. Aquí está. Y como segundo lugar, el magnesio. Ahora, no confundamos primero y segundo, cuál inhibe más, cuál inhibe menos. El citrato es el más importante porque es el que se ha visto implicado o el que está visto que hay mucho citrato o citraturia en las personas que tienen litiasis renal, o sea, que presentan litiasis renal. ¿Qué no pasa con la magnesuria? Las personas con magnesuria no están tan implicadas en la formación de litos. Entonces se ha visto que en la importancia o en la fisiopatología de la formación está implicado el citrato. Pero el magnesio es uno de los más importantes inhibidores de la formación de cálculos renales. Aquí podemos ver las distintas formas de los cálculos renales, el color, bueno, la manera en que se forman. Y aquí podemos ver un cuadro en el que podemos observar la clasificación dependiendo de qué está hecho el cálculo, el mineral de que se forma el cálculo. En este caso, en primer lugar, es el calcio, porque ya sabemos que, bueno, el más común es el de calcio. Aquí podemos ver que está también clasificado en cómo se ve en la radiografía. Ahora, bueno, factores que me llevan a generar estos cálculos. En el caso del calcio, hay unos trastornos como la hipercalciuria, hiperparatiroidismo, hiperoxaluria, hiperuricosuria, hipositraturia, ¿no? Que son factores también que vimos que eran hereditarios genéticos. En el caso del fosfato de magnesio, esto es interesante porque tiene una forma de asa de venado, correliforme, mencionado también. Y entre las bacterias que pueden causar este tipo de trastornos están las bacterias positivo como Proteus, más importante. También se ha visto en Pseudomonas, Providencia y Klebsiella. Ahora, de ácido úrico, el 50% de las personas que presentan estos cálculos también pueden estar generando gota, o sea, presentar estos cálculos y hacer gota. En el caso de los de cistina, puede haber un defecto en el transporte en el túbulo renal y epitelio intestinal. Ahora vamos a ver el cuadro clínico. Podemos ver que es definido como cólico renoureteral. Definido este dolor como dolor agudo, intenso, tipo cólico, fluctuante en la región lumbar con irradiación al flanco y la fosa ilíaca, en dirección hacia genitales, muy importante. Puede presentar signos de abdomen agudo, como náuseas, vómitos y trastornos de la micción, como disuria y hematuria. Ojo, para no confundirse. Ahora, otra forma de manifestación es un dolor dorsal o lumbar constante de intensidad moderada, leve, o con hematuria y o sintomatología de infección urinaria. Puede haber signos de ira posrenal. Recordemos que la ira posrenal es cuando, por ejemplo, hay una obstrucción, digamos en las vías urinarias ya cercanas a la vejiga o cualquier parte de ese nivel que esté pasando el riñón y esté obstruyendo la salida de la orina. Entonces hace insuficiente el riñón y por eso es que puede haber una complicación como es la ira postrenal. Ahora, dolor según la ubicación del rito, podemos ver que aquí hay distintas maneras de clasificar el dolor según la ubicación, ¿no? Hasta que podemos observar que el dolor puede irradiarse a los genitales en la última imagen. En el caso de la semiología, podemos ver que, bueno, muy conocido la puñopercusión lumbar, utilizado pues por, digamos, un descarte, una orientación por pielonefritis, pero también el cálculo puede estar ubicado en la pelvis renal, así que puede estar también indicando, recordemos que el dolor renal es por la cápsula, ¿no? Entonces cualquier inflamación, distensión de la cápsula me va a dar un dolor. Ahora hablando de los puntos renal superior, medio, inferior, son una parte de la semiología que me ayuda a identificar el dolor o el nivel del dolor. Siempre es bueno una prueba de imagen, ¿no? Pero en este caso me puede dar una idea, una orientación de dónde podría estar. Ahora, la prevención. En la prevención podemos ver un primer punto, ese primer punto de actividad física. Esta actividad física podemos, bueno, definir las distintas formas, deportes, ¿no? Pero cosas que nos hagan desgaste y posteriormente una rehidratación. Esta rehidratación es muy positiva para la regulación de los solutos, que en el caso de las personas ya que padecen esta enfermedad pueden estar alteradas y nos ayudan a regular. Ahora, el segundo punto, que es la dieta, podemos observar una mayor ingesta de agua, 2.5 litros, dependiendo de cada persona individual si hace más desgaste, necesita mayor rehidratación. Podemos observar también menor ingesta de carne, asociado por ejemplo al ácido úrico, menor ingesta de sodio, menor ingesta de calcio, una ingesta de citrato de potasio y magnesio, que me ayudan a inhibir, ¿no? Ya vimos que para inhibir. Por el otro lado, la reducción del estrés, bueno, fisiopatológicamente, podemos ver que hay alteraciones como hormonales, aquí podemos ver la vasopresina,
que puede hacer una concentración, me puede elevar la concentración de solutos en la orina. En sí, el problema es crónico del estrés. Entonces, estas alteraciones van a ser crónicas y cualquier alteración crónica puede generar un daño muy grave en el organismo. El estilo de vida es una forma de prevenir esta enfermedad muy importante. Bueno, en sí, practicar un buen estilo de vida nos ayudaría para cualquier enfermedad. Así que bueno, esto ha sido toda la información acerca de litiasis renales. Espero que haya sido muy entendible, haya estado, bueno, muy práctica. Y esta es la bibliografía de la que he sacado la información. Espero que puedan verlo, revisarlo. Es muy buena información. Y cualquier otra consulta, información, he dejado mi correo. Bueno, eso ha sido todo. Un placer. Gracias.